La geotermia es la energía renovable que aprovecha el calor que emana del interior de la Tierra. Una fuente de energía limpia y eficiente. Está bajo nuestros pies y puede explotarse en casi cualquier lugar. El calor generado en el interior de la Tierra fluye hasta la superficie donde se puede aprovechar. La energía geotérmica se manifiesta de forma natural como géiseres, fuentes termales o incluso volcanes. Se distinguen, según su temperatura, tres tipos de recursos geotérmicos. Los de alta temperatura, de más de 150 grados, los de media-baja temperatura, entre 30 y 150 grados, y los de muy baja, también llamada geotermia somera. En los yacimientos geotérmicos de alta temperatura se obtiene agua y vapor a altas presiones y temperaturas de más de 150 grados. Se utilizan preferentemente para generar energía eléctrica. Las centrales geotérmicas se emplazan habitualmente sobre los yacimientos geotérmicos, que son el resultado de la coincidencia de un acuífero con una zona del terreno que está a alta temperatura. El agua y el vapor extraído se aprovecha mediante una turbina para generar electricidad y una vez extraída la energía, el agua es devuelta al yacimiento geotérmico para asegurar la sostenibilidad. En ocasiones, aunque no exista un acuífero, se puede crear un yacimiento inyectando agua, lo que permite aprovechar este recurso en muchos lugares donde hasta ahora no era viable. Los recursos geotérmicos de media-baja temperatura están entre 30 y 150 grados. Se utilizan para proporcionar calefacción y agua caliente en pueblos y ciudades, para la producción de electricidad en algunos casos, además de en balnearios y otras industrias, especialmente en invernaderos y piscifactorías. Los recursos geotérmicos someros tienen temperaturas por debajo de los 30 grados y aprovechan tanto el calor que se genera bajo la corteza terrestre como el calor del sol que se absorbe. Se utilizan principalmente para climatizar, es decir, proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente a edificios y viviendas. El circuito subterráneo extrae calor del terreno y con una bomba de calor lo transmite a la casa en invierno y mantiene la casa fresca en verano, cediendo calor al terreno. La bomba de calor, al funcionar sin combustión, no produce humos ni contaminación, es segura y requiere muy bajo mantenimiento. Su funcionamiento se basa en la temperatura del terreno, que se mantiene constante durante todo el año. También puede utilizarse para climatizar barrios enteros. En Europa ya hay más de 1 millón de instalaciones geotérmicas funcionando que ahorran entre un 40 y un 70% en la factura energética. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la energía geotérmica? La energía es una magnitud física con la capacidad de producir la variación en el movimiento en el estado de la materia. Mediante los procesos de calor y de trabajo respectivamente, esta no se crea ni se destruye, solo se transforma y se transmite en un medio material o en el vacío absoluto. Cabe resaltar que el trabajo no es una forma de energía, sino que es el proceso por el cual esta se transforma, se transmite o se intercambia. La energía se manifiesta de variadas formas, como puede ser la energía calorífica, nuclear, entre muchas otras. En la naturaleza, todos aquellos procesos que utilizan y transfieren energía son regidos por la primera y la segunda ley de la termodinámica. La necesidad creciente por parte de las ciudades y los países del mundo, el uso de los recursos no renovables para la producción de energía y los altos grados de contaminación en el ambiente se han convertido en un problema para la trascendencia de la humanidad. Es así como empiezan las investigaciones en el campo de la energía, donde aprovechamos recursos renovables de la naturaleza, como por ejemplo el calor interno de la Tierra. La energía geotérmica se basa en el aprovechamiento energético del calor del subsuelo. Se puede utilizar no solo para generar energía eléctrica, sino que también para el calentamiento de invernaderos, la refrigeración y otras actividades. Las regiones volcánicas han sido siempre polos de atracción para los seres humanos, por el hecho de la existencia de fumarolas y fuentes termales. Hace más de 10.000 años, los paleos indios de América del Norte ya usaban las aguas termales para cocinar alimentos y sus minerales con propósitos medicinales. Las primeras civilizaciones, 3.000 años antes de Cristo, apreciaban la práctica de los baños termales. Los griegos y los romanos fueron los primeros en darnos ejemplos de estas aplicaciones en las tradicionales termas y baños públicos, que se convirtieron en gigantescos centros de ocio, salud y trabajo. A partir del siglo XIX,
con los avances técnicos y el mejor conocimiento del subsuelo, permitieron buscar cada vez más profundo y explotar cada vez mejor el calor de la Tierra. En el siglo XX, el empleo de la energía geotérmica se incrementa, arrastrado por la necesidad cada vez más elevada de buscar energía para abastecer la civilización moderna. La industria del ácido bórico en Larderello, Italia, dio en 1904 la generación de la electricidad a través del vapor geotérmico, entrando en funcionamiento en 1913 la primera central que generaba 250 kilowatts. En 1919 las primeras perforaciones en los pozos de Beppu, Japón, y en 1924 se instaló la planta experimental de 1 kilowatt que producía energía eléctrica. En Estados Unidos, en la zona de Geyser, en 1921, fue la primera red moderna de calefacción urbana, alimentada por energía geotérmica. En Ravik, en Islandia, en 1930. Desde entonces, las redes de calefacción que se utilizan la energía térmica se encuentran en funcionamiento en Francia, Italia, Hungría, Rumania, Rusia, China, Estados Unidos y la propia Islandia, donde hoy en día el 95% de sus habitantes tienen calefacción por medio de una red de 700 kilómetros de tubería aisladas que transportan el agua caliente. A partir de la década de los 90, bajo la presión de las exigencias ambientales y más particularmente la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, cuando el empleo de bombas de calor geotérmica empezaron a conocer un desarrollo prometedor a nivel internacional. A menos de 15 años se ha llegado a la situación actual, con más de 1 millón de instalaciones, no solo en América del Norte, sino también en algunos países europeos, particularmente Suiza, Alemania y Australia. Solo en Suecia hoy existen más de 4.000 bombas de calor instaladas. La Tierra está constituida por varias capas. La primera y la más superficial es la corteza. Esta tiene un grosor de 50 kilómetros en la zona continental, mientras que la zona oceánica tiene un grosor de 5 kilómetros. Luego viene el manto, en este se encuentra la mayor cantidad de magma. Tiene 3 divisiones: el manto superior, una zona de transición y el manto inferior. Luego viene el núcleo. El núcleo se encuentra compuesta principalmente por hierro y níquel. Se encuentra dividida en un núcleo exterior que se encuentra en una fase líquida, mientras que el núcleo interno se encuentra en una fase sólida. Este núcleo se encuentra a 6.370 kilómetros desde la superficie de la Tierra y alcanza temperaturas de los 4.200 grados centígrados. El calor que se encuentra en el interior de la Tierra se produjo hace 4.500 millones de años atrás con la formación de la Tierra. También se debe a la desintegración de isótopos radioactivos que se encuentran en él. Estas temperaturas son lo suficientemente altas para provocar la fundición de la roca, produciendo lo que conocemos como magma. Este magma, al ser menos denso que la roca que los rodea, tiende a elevarse hacia la superficie, buscando grietas en la corteza terrestre o por erupciones volcánicas, convirtiéndose en lava. Todos estos procesos producen la energía geotérmica. Este magma produce el calentamiento de la roca. Cuando estamos en presencia de un depósito acuífero que se encuentran en verdaderas cápsulas cubiertas por un sustrato impermeable, impidiendo el paso de esta agua hacia la superficie, encontraremos lo que conocemos como reservorio geotermal. Cuando este depósito acuífero se encuentra cubierto por un sustrato permeable que posibilita el paso de esta agua hacia la superficie formando charcos de agua caliente, conocido también como aguas termales. También se puede producir eyección de agua y vapor, produciendo lo que conocemos comúnmente como geyser. Cuando se produce el calentamiento de la roca sin un depósito acuífero, estaremos en presencia de una fumarola. Por lo general se encuentran en zonas cercanas a volcanes y al estar en ausencia de agua, lo que se produce es la emanación de ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, cloruros, fluoruros y anhídridos. También tenemos fumarolas oceánicas que se producen por lo general en dorsales oceánicas. Generalmente los puntos calientes se producen geográficamente en límites de placas tectónicas. Estos límites pueden ser
de dos tipos: el límite convergente o destructivo, también conocido como subducción, es el ejemplo de Chile. Y también tenemos límites divergentes o constructivos, que se produce la expansión de placas tectónicas permitiendo que el magma emerge desde el interior. También ocurren veces en que el magma va a emerger desde el núcleo hacia el manto a través de un sustrato permeable e incluso produciendo una pluma mantérica llegando hasta la superficie de la Tierra. Tenemos dos tipos de pluma mantérica. La primera, en que es de forma recta hacia la superficie, y cuando encontramos una baja estrés de activación tectónica, se va a formar algo parecido a lo que es un hongo. Acá en este mapa podemos encontrar la situación en el mundo. Acá encontramos la subducción que hay en Chile, las dorsales oceánicas del Pacífico, el Atlántico, y también puntos calientes que se producen por plumas de magma en Hawái. Evaluación del terreno geotérmico. Para instalar una planta geotérmica se necesita una evaluación previa, la cual tiene un plazo de 6 años estimado, pero el tiempo depende de las condiciones geográficas, que por lo general son de difícil acceso. Esta evaluación se divide en dos grandes etapas. Exploración superficial. Se basa en estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos, los cuales permiten crear un modelo geotérmico integrado inicial, que entregará contenidos clave para las futuras etapas del proyecto. Por lo general, los campos geotérmicos se localizan en zonas de actividad tectónica, por lo cual es importante observar la actividad sísmica para tener un control de las fallas activas. Exploración profunda. Consiste en la perforación de pozos a profundidades y diámetros variables, con el fin de determinar que el yacimiento cumpla con las condiciones de presión, temperatura y profundidad para la producción de energía eléctrica. Si todo resulta correcto, se va a proceder a la construcción de la planta. La primera etapa es instalar el sistema de tuberías que van a llevar el fluido desde el pozo hacia la turbina. Las turbinas van a ser movidas a gran velocidad por el vapor. La energía cinética ganada por las turbinas van a mover el generador y por medio de este se genera la electricidad. El vapor que ya pasó por la turbina es condensado y reinyectado al reservorio. De esta manera se produce una explotación sustentable del recurso, manteniéndose el yacimiento en un constante estado de renovación. Tipos de plantas geotérmicas. Los tipos para producir energía geotérmica dependen de las características del yacimiento. Se destaca el sistema de contrapresión, que es utilizado en yacimientos donde la presencia de vapor es mayor que la del agua. Por eso, al extraer el fluido, debe pasar por un separador, donde el agua caliente, líquida, es reinyectada al pozo. En cambio, el vapor es dirigido hacia la turbina. Luego de ello, el vapor es liberado a la atmósfera. Este tipo de plantas son las más simples, pero son susceptibles a la presión del vapor, por lo cual no son de las más eficientes. Sistema flash de vapor. Este sistema es utilizado en yacimientos de alta temperatura. Los procesos iniciales son los mismos que de una planta con un sistema de contrapresión. Es decir, el fluido llega a un separador, donde el agua líquida es reinyectada al pozo. En cambio, el vapor es dirigido hacia la turbina. La turbina activará el generador para producir la energía eléctrica. Luego de ello, el vapor es llevado a torres de enfriamiento, donde será condensado. Parte del agua producida será reutilizada en el condensador y la otra será devuelta al pozo. Este tipo de plantas tiene doble eficiencia que una de contrapresión. Tenemos el sistema binario, que se utiliza un segundo fluido llamado fluido de trabajo, el cual posee un punto de ebullición menor que el del agua. Puede ser isopentano, isobutano, etc. De este modo, el fluido geotérmico llega a un intercambiador, donde calienta al fluido de trabajo de modo a evaporarlo. El fluido geotérmico es devuelto hacia el pozo. El vapor del fluido de trabajo es llevado a una turbina.
Luego de ello es condensado y vuelve al sistema. Este tipo de planta se utiliza en yacimientos donde la temperatura oscila entre los 100 y 200 grados Celsius. Además, necesita una mayor cantidad de pozos, enfría más rápido el reservorio, pero tiene unas menores emisiones para el medio ambiente. Para determinar su aprovechamiento energético es importante diferenciar la energía geotérmica de altas temperaturas y las de bajas temperaturas. Su diferencia radica en la profundidad a la que se encuentra en cada una de ellas y en su temperatura. En el caso de las altas temperaturas, las podemos encontrar de 3 a 6 kilómetros bajo la corteza terrestre, mientras que las bajas temperaturas las encontramos en las capas más superficiales de la corteza terrestre. Su diversidad en las temperaturas nos permite un gran número de posibilidades de utilización. Por ejemplo, a temperaturas superiores a los 150 grados Celsius, la fuente geotérmica genera vapores a altas presiones, con lo cual se puede generar electricidad a través de un turboalternador, el cual posee una turbina conectada a un rotor rodeado de imanes, por el cual se hace transitar este vapor a gran velocidad. A medida que el rotor gira, se genera un campo eléctrico con los imanes, el cual posteriormente se convierte en electricidad. A temperaturas entre los 90 y los 150 grados Celsius también se genera electricidad, pero a menor escala, debido a que las presiones no son las mismas. Esto generalmente se utiliza para abastecer pequeñas empresas y en algunos sectores también se utiliza como calefacción en sectores urbanos y en sectores residenciales. A temperaturas entre los 30 y los 90 grados Celsius ya no se puede generar electricidad, debido a que la temperatura es menor a la de la ebullición del agua. Por ende, no se genera vapor y por consiguiente no se puede generar electricidad. No obstante, en algunos sectores se utiliza como calefacción y climatización en habitaciones, además de poder ambientar invernaderos para así criar alimentos durante todo el año. Para temperaturas inferiores a los 30 grados Celsius, solamente se puede utilizar como calefacción y climatización de habitaciones. Para esto se creó un sistema de tuberías en zigzag. Esto quiere decir que el líquido pasa por la fuente de energía y luego por la casa y la climatiza. Esto se tiene que hacer en sentido de ciclo, ya que el líquido, a medida que se aleja de la fuente de calor, pierde temperatura. Al igual que cualquier fuente de energía, sea esta renovable o no renovable, posee ventajas y desventajas. Entre las ventajas encontramos mayor eficiencia respecto a otras energías renovables, ya que la energía geotérmica no se ve condicionada por entes climáticos, como la mayoría de las energías renovables. Menos dependencias. Esto quiere decir que genera menor dependencia a combustibles fósiles o energías no renovables. Produce residuos mínimos y por consiguiente el impacto ambiental es menor en comparación al combustible, al petróleo o al gas natural. Ahorro económico y energético. No genera ruidos exteriores. Mayor cantidad de recursos. Esto quiere decir que la energía geotérmica se encuentra en mayor cantidad de recursos que en comparación a las fuentes de energías no renovables. No está sujeta a precios internacionales. Esto nos permite mantener precios locales y nacionales. Requiere menor área. Para la producción o la implementación de la planta geotérmica se requiere menor área que en comparación a otro tipo de plantas. Menor emisión de dióxido de carbono. Para generar la misma cantidad de energía se emite menor dióxido de carbono en comparación a otras plantas. Entre sus desventajas encontramos microciclo. Esto se puede generar en yacimientos secos debido al enfriamiento brusco de las rocas calientes. No es una energía inagotable. Emisión de ácido sulfúrico. Esto genera que en yacimientos, o sea, en plantas donde no se utiliza reinyección, se puede generar emisión de ácido sulfúrico. Este ácido tiene un característico olor a huevo podrido en cantidad pequeña, pero al ser cantidades grandes no se percibe el olor y puede generar la muerte. Contaminación de aguas próximas, ya sea con arsénico y otros líquidos contaminantes. Contaminación térmica. Deterioro del paisaje. No se puede transportar a menos que sea con un intercambiador o un calo portador. Disponibles en lugares determinados. Salvo la bomba geotérmica, que
puede utilizar en cualquier lugar de la Tierra. La primera nación a nivel mundial en interesarse en un uso efectivo de la energía geotérmica fue Italia, entre los años 1904 y 1905, los cuales buscaban aprovechar el calor interno de la Tierra para generar electricidad. Gracias a esto, los italianos en el año 1913 fundaron la primera planta geotérmica en el mundo, ubicada en los antiguos yacimientos de Londrero. Así, la geotermia se conoció globalmente, despertando el interés de diversas naciones mundiales. Nueva Zelanda, en el año 1958, fundó su primera planta sobre los yacimientos de Guayaquil. México hizo lo propio en el 59, fundando su primera planta sobre los yacimientos de Pacra. Y posteriormente Estados Unidos fundó su primera planta geotérmica en el año 1960 sobre los yacimientos de Geyser. El boom geotérmico ocurrió en la década de los 70, apoyado principalmente por la primera gran crisis del petróleo. Países como Japón, Islandia, Turquía, entre otros, empezaron a utilizar la geotermia como una opción energética. Es así que en la actualidad encontramos a diversos países involucrados en esta materia, los cuales explotan la energía geotérmica de diferentes formas y con diferentes objetivos. Podemos distinguir dos tipos de explotación geotérmica principalmente, que son la geotermia de alta temperatura y la geotermia de baja temperatura. La base de la explotación geotérmica de alta temperatura es simple. Básicamente es la obtención de electricidad en base a suministros geotérmicos. Los depósitos geotérmicos se encuentran localizados geográficamente en más de 90 países, de los cuales solamente 25 lo utilizan para la generación de corriente eléctrica. Ningún país en el mundo abastece 100% su población con electricidad originada geotérmicamente, pero para algunos la geotermoelectricidad es una parte esencial de lo que significa su suministro eléctrico total. Los 8 países que tienen un mayor porcentaje de abastecimiento geotermoeléctrico en relación a su abastecimiento total son Nicaragua, Filipinas, El Salvador, Islandia, Costa Rica, Kenia, Nueva Zelanda e Indonesia. Desde todo punto de vista, la cantidad de electricidad generada geotérmicamente es aproximadamente de 7.974 megavatios eléctricos, en donde destacan 7 países como los mayores productores en esta materia. El primero de ellos es Estados Unidos, que genera la electricidad capaz de abastecer a todo el estado de California, algo similar a la mitad del territorio chileno. Lo siguen Filipinas, Italia, México, Indonesia, Japón y Nueva Zelanda. En este gráfico de acá podemos ver cómo la producción geotermoeléctrica ha aumentado en el transcurso de las últimas décadas. La explotación geotérmica de baja temperatura es básicamente la utilización directa del calor proveniente de los estratos inferiores a la corteza terrestre, y que generalmente se utilizan para fines netamente de calefacción. Países como China, Canadá y Alemania forman parte de las más de 70 naciones que tienen un aprovechamiento del calor geotérmico declarado a nivel mundial. Islandia, en la actualidad, es el referente mundial de cultura geotérmica, ya que gracias a la geotermoelectricidad y en parte la hidroelectricidad, abastece la totalidad de su población con un recurso energético limpio y barato, además de ofrecerle un sistema de calefacción y agua caliente gratuito, lo cual lo convierte en el país más limpio y verde del planeta. La utilización directa del calor geotérmico se mide en vatios térmicos y aproximadamente esta utilización a nivel mundial es de 15.145 megavatios térmicos, en donde los 8 países que utilizan más la geotermia de baja temperatura son Europa, Estados Unidos, China, Islandia, Japón, Turquía, Suiza, Hungría y Alemania. En este gráfico de acá podemos ver cómo en el transcurso de los últimos años el aprovechamiento del calor geotérmico ha aumentado. En un plano internacional, la energía geotérmica va a tener un papel fundamental en el transcurso de los próximos años, ya que se encuentran en naciones en procesos de estudio y de reformulación de leyes que ayuden a implementar este sistema energético a sus naciones. Se trabaja para que en 10 años más el 31% de la electricidad centroamericana sea de origen geotérmico y que China se consolide como la potencia mundial en esta materia, explotando su potencial geotérmico equivalente a 835.000 toneladas de carbón estándar, lo cual significaría el desuso de esta materia prima, bajando los índices de contaminación atmosférica tanto del país como del continente asiático. Chile, país pionero en la búsqueda de recursos geotérmicos, comenzó a explorar en zonas del norte el año 1907 y hasta hoy no es mucho lo que se ha progresado.
ya que aún no hay plantas geotérmicas que nos entreguen recursos para uso de la ciudadanía. El CNFEMIN, encargado de esta área de investigación, se ha dedicado a buscar reservorios geotérmicos a lo largo de todo Chile, y ya se considera que existen más de 120 puntos desde la primera región hasta la 10ª, que tienen diferentes potencialidades, capaces de generar desde calefacción en hogares hasta conversión a energía eléctrica. El norte de nuestro país es el más, ya que ellos usan más del 90% de su energía que proviene de países extranjeros, lo que hace subir mucho el precio. Además, deben compartir los recursos existentes con la gran cantidad de mineras, las cuales se llevan gran parte de la cuota de la zona. Por esta razón, se prevé que las empresas mineras sean las primeras en concretar plantas geotérmicas que les permitan autoabastecerse de energía para lograr mayor autonomía de los recursos que el Estado provee para la población. El caso más importante en Chile es el de la región del Tatio, la cual se explora desde comienzos del siglo XX, pero nunca ha podido ser explotada, a pesar de que ha existido llamados para licitación internacional. Lo más cerca que se estuvo fue el año 2008, cuando la empresa geotérmica del norte logró obtener la aprobación del proyecto Perforación Geotérmica El Tatio Fase 1, que solo duró hasta septiembre del año 2009, ya que por un descuido de la empresa se rompió una tubería que transportaba vapor de agua, lo que generó una gran fumarola de alrededor de 60 metros de alto, lo que conllevó a que les presentaran una multa de 5.500 UTM y el cierre permanente de la planta. Después de esto, se declaró que el sector se convertiría en zona natural protegida, por lo cual ya no se puede volver a explotar los recursos de la misma. Las plantas más importantes de hoy en día son la planta geotérmica Tolhuaca, ubicada en la zona de Curacautín. Esta lleva varios años de investigación y ya tiene su estudio de impacto ambiental aprobado. Se tiene anunciada la posible apertura de la planta para el año 2018. Esta pretende ser la primera planta que inyecte energía proveniente de fuentes renovables no convencionales al sistema interconectado central. Tiene un factor de planta del 95%. Esto quiere decir que podría funcionar todo el año y podría llegar a aportar 535 gigawatts al sistema anualmente. El otro gran proyecto es la central geotérmica Cerro Pabellón, la cual está ubicada en Pampa Apacheta, a kilómetros de los géiseres del Tatio. Este lugar contiene cerca del 8% de los reservorios termales del mundo. También tiene su estudio ambiental aprobado, pero aún no tiene fecha de comienzo. Respecto al futuro de este tipo de energías, en 2008 se decretó la Ley 1022, la cual establece que para el año 2022 al menos el 10% de las energías que se inyectan al sistema interconectado central del país deben provenir de energías renovables no convencionales, y el año pasado se aumentó a la Ley 2025, que incrementa el porcentaje de energía a 20% para el año 2025. Además, en la agenda energética presentada por nuestro nuevo gobierno, se espera que para el año 2015 exista un proyecto de ley que permita votar todas las barreras existentes para conseguir la licitación de terrenos para exploración y explotación de reservas energéticas. Y también se espera una inyección de 250 millones de dólares que abaraten los costos marginales del sistema interconectado central. Esto con el fin de que sea más barato para las nuevas plantas conectarse al sistema. Al finalizar esta investigación, hemos de concluir que la energía geotérmica, a pesar de venir siendo utilizada con fines térmicos desde hace varios siglos, es una gran desconocida, pero no por ello está carente de un gran potencial energético. Logramos identificar los procesos que deriven de su producción, los cuales en un principio pueden generar altos costos y por ello condicionar la exploración. Un claro ejemplo de ello es Chile, el cual, a pesar de poseer las condiciones favorables para hacer uso de este tipo de energía, se ve limitada política y económicamente. No obstante, es preciso y necesario profundizar su conocimiento y expandir sus aplicaciones, tal como se está haciendo desde hace varios años en algunos países europeos. Como futuros profesionales, hemos de estar conscientes sobre los problemas de la nueva era. Un poco de altura de mira y visión puede marcar la diferencia tanto en el nivel de conservación de nuestro planeta como en el desarrollo de la vida misma.